Y vamos a leer versículo 1 de capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando lo encuentres puedes decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le pedimos su bendición, le pedimos su guía y, Señor, su iluminación esta noche. Ayúdenos a entender lo espiritual, entendiendo que el hombre natural no lo puede entender. Necesitamos, Señor, su guía, su ayuda. Señor, necesitamos que usted nos hable. Denos oídos para oír y ojos para ver y entender lo que usted nos está exponiendo. Le pedimos, Señor, que lo aplique a nuestra vida, a hacerlo práctico, Señor. Se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Ya tenemos tiempo sin regresar al libro de Primera de Juan, pero para nomás repasar brevemente, Juan nos recuerda la importancia de vivir lo que confesamos o lo que decimos que somos, ¿verdad? Que debe ser reflejado en nuestra vida y que debemos de recordar que no hay contradicción en Dios, no hay tinieblas en Dios, porque Dios es luz, y que si decimos que amamos a Dios, se va a demostrar con nuestro amor para con nuestros hermanos, y es una vida que se pone en práctica, que debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Y Juan nos sigue retando y desafiando a tener cuidado con nuestro caminar y reconocer, o más bien de nuestro corazón también reconocer en qué condición se encuentra y asegurar de que estamos bien y seguimos bien. Y es algo constante. Y aquí comienza el capítulo 4 con recordarnos algo muy importante que muchas veces quizás no tomamos en cuenta o no somos sensibles al hecho, por el simple hecho de que en realidad ni somos conscientes que existe. Me he puesto a pensar en cómo se sintieron los discípulos a reconocer que Judas era alguien que, el traidor del Señor Jesucristo, y comenzar a reconocer que había algo más profundo que solamente una manera de pensar en Judas, sino que había algo espiritual que estaba sucediendo o que sucedió en él, y que por ese espíritu ahora él estaba traicionando al Señor Jesucristo, que fácilmente se basaron en su carisma, quizás su personalidad de Judas, y pensando, pero es buen amigo, buen muchacho, buen señor, no entiendo, ¿verdad?, cómo hizo esta gran cosa. Y muchas veces, ¿verdad?, no reconocemos de que en realidad dice la palabra de Dios que el diablo entró a Judas, que era algo espiritual lo que estaba sucediendo. Y Juan nos quiere recordar de que estamos luchando con algo espiritual en nuestra vida. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creáis a todo espíritu. Yo creo que muchas veces, por no entender o no recordar el hecho de que todo lo que enfrentamos y confrontamos es algo espiritual, muchas veces no tenemos las defensas para arriba, no las tenemos puestas, no somos sensibles a los ataques espirituales, porque en realidad ignoramos el hecho de que hay ataques espirituales o no los reconocemos por lo que son. Es interesante lo que leí en un libro acerca de cómo está el enemigo atacándonos sin que nosotros nos demos cuenta. En una campaña de derechos de seres humanos, había más de 1,000 activistas para celebrar y organizar la absorción de los Estados Unidos tradicionales, así de cómo han sido tradicionalmente los Estados Unidos, así de tratar de quitar el hecho de que era o que era en alguna ocasión conservador los Estados Unidos. Y este grupo se está jactando de algo en realidad increíble. Dice, este grupo está diciendo a estos activistas para esta campaña, dice: estamos cambiando esta nación desde adentro hacia afuera, y nuestro plan es conseguir la llave de esta ciudad también. Y con respeto a los conservadores intolerantes que piensan que nos pueden estorbar, ya estamos en sus, entre comillas, salas cada noche
en los programas de televisión. Se están riendo de nuestro humor. Eso me impactó. Dice, se están riendo de nuestro humor. Ellos dicen que están en contra de nosotros, que nos van a estorbar, que no van a permitir que nosotros tengamos la victoria. Pero de lo que ellos no se dan cuenta es que ellos están riendo las cosas que supuestamente están en contra de esas cosas. Y con reírse estamos ganando la victoria nosotros. Así es lo que están diciendo. Alguien dijo esto: cuando la celebración del pecado reemplaza la confesión del pecado, Dios remueve su presencia. Cuando celebramos el pecado, en lugar de confesar el pecado, Dios remueve su presencia, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y Juan nos está recordando que debemos de reconocer el pecado por lo que es y cuando se presenta. Y muchos de nosotros, hermanos, quizás todos nosotros, ha habido momentos y ocasiones más frecuentes que lo que entendemos, donde celebramos en lugar de confesamos el pecado. Nos reímos en lugar de que nos duela el pecado, de que nos duele y que dice eso está mal. Nos reímos. Y dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Quiero hablar esta noche de la importancia de probar todo espíritu y reconocer que hay espíritus. Primero tenemos que entender que todos somos seres espirituales. Efesios 2:1 nos recuerda lo que sucedió cuando llegamos a ser salvos, porque aquí Juan está hablando al pueblo creyente, a los cristianos. Dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él revivió, o avivió más bien, nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede entender cosas espirituales. El hombre sin Dios, su espíritu está muerto. No puede tener comunión con el Espíritu de Dios, porque está muerto. Tiene que recibir vida. Él os dio vida a vosotros, a nuestro espíritu, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y describe qué es todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dice que ese es el hombre completo. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, por ser espíritu, nos habla a nuestro espíritu. Pero también el diablo quiere hablar a nuestro espíritu por el hecho que él también es un ser espiritual. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dice que los ángeles son espíritus. Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice que los ángeles, los que sirven a Dios, son espíritus ministradores para servir a los que son hijos de Dios. Somos seres espirituales, por eso que no importa la cultura. Ahora, el que es salvo, el que es hijo de Dios, su espíritu ha sido avivado, entonces su espíritu tiene comunión con Dios. Pero el hecho de que tenemos espíritu, aunque esté muerto cuando uno no es salvo, demuestra que somos seres espirituales. Eso existe en nosotros, nomás no ha sido avivado, pero por ese hecho quiere adorar algo. Todos adoramos algo, no importa la cultura y no importa en la región del mundo, el sector, no importa dónde se encuentre la persona, esa persona va a querer adorar algo. Por eso que encontramos, ¿verdad?, indígenas que están adorando árboles, naturaleza, que están adorando cualquier cosa, porque hay un espíritu que mora en ellos, nomás no ha sido avivado, pero son seres espirituales. Todos somos seres espirituales. Pero cuando hemos recibido a Cristo, el Espíritu de Dios ahora nos aviva y podemos tener comunión y comunicación con Dios.
Y Dios comienza a darnos una nueva perspectiva. Dios nos dice en Efesios 6:12 algo muy importante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Dice que podemos ver personas y pensar que la lucha es contra ellos, pero la realidad es que es una lucha espiritual. Nosotros decimos que era la lucha entre David y Goliat, pero la realidad es que era entre Dios y Satanás, ¿verdad? Y por eso que David ganó, ¿verdad? Porque no importa en cuál situación sea, va a ser espíritu contra espíritu, y tenemos que confiar en el Espíritu de Dios. Y aun cuando parece y luce, ¿verdad?, que el hombre perdió, sabemos que el Espíritu de Dios ha vencido al mundo y que la victoria es de Él. Pero porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, de estos tiempos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos hace entender que son espíritus potentes, poderosos. Dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Son espíritus con poder. El cristiano ve al mundo diferente, o a lo menos debemos de verlo diferente. Lo ve a través de un lente espiritual. Ve más allá de la superficie. Está atento, es sensible y es consciente del impacto o efecto de eventos, entretenimientos, conversaciones, imágenes y personas para con nuestro espíritu. Que debemos ser sensibles y conscientes del impacto o efecto que diferentes eventos, imágenes, conversaciones, personas o entretenimientos tienen con nuestro espíritu. Que debemos de preguntarnos cómo me está o afectando o impactando, ayudando o perjudicando a mi espíritu esto a lo que me estoy exponiendo. Segunda Pedro 2:7 nos recuerda que cómo las cosas pueden influir o afligir nuestro espíritu. Segunda Pedro 2:8, hablando de Lot. Dios describe a Lot como un hombre justo. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, los de Sodoma y Gomorra, afligía o tormentaba o torturaba cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Con ver y escuchar cosas pecaminosas nos perjudica, nos afecta espiritualmente. Dice torturaba, tormentaba, pero la palabra que se usa es afligía, pero puede tener esos sentidos también. Afligía cada día su alma justa por lo que vio y escuchó. No tuvo cuidado a lo que se expuso. Él escogió ese mundo y él sufrió las consecuencias. Acuérdese, Dios nos dice, es una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que es algo constante y en contra de nosotros espiritualmente. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, de alguna forma u otra, o está a favor de nuestro espíritu o en contra de nuestro espíritu. No hay nada neutral. Todo, hay cosas, hay instrumentos y hay instrumentos de justicia o instrumentos de maldad, pero van a afectarnos espiritualmente de alguna forma u otra. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, Él, el Espíritu de Dios, os guiará a toda la verdad. Entonces, cuando uno llega a ser salvo, el Espíritu de uno comienza a guiarlo a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, que el Espíritu de Dios glorificará a Cristo. Y entonces el enemigo, sabiendo y conociendo esto, los principados van en contra
el Espíritu de Dios. Los potestades en contra del Espíritu de Dios. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo en contra del Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad que existe en nosotros. Contra los huestes espirituales van en contra del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nos guía a toda verdad y dice que Él glorificará a Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, pero dice que Él es la verdad. Entonces estos huestes, estos gobernadores, estos principados, estos potestades van todos en contra de Jesús. Y porque el Espíritu es el Espíritu de Dios, esto nos va a guiar a toda verdad, pero tenemos que entender, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser sensibles, que todas estas cosas espirituales van en contra del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y quieren afligirlo, quieren contristarlo, quieren apagarlo en nuestras vidas. Quieren influir tanto que deja de ser eficaz en nuestra vida, que ya no tenga eficacia en nuestra vida, que ya no tengamos poder con Dios, que no conocemos la eficacia del poder de Dios, de ser cristiano. Quiere que nos expongamos a cosa tras cosa tras cosa que nos está afligiendo y afligiendo, contristando, al punto que apagamos el Espíritu de nuestra vida. Pero tenemos que ser conscientes que es una guerra y lucha espiritual. Si no somos conscientes, hermanos, entonces no vamos a probar. No vamos a entender la razón por qué probar los espíritus. Juan 8:44, el Señor Jesucristo dice acerca del enemigo, del diablo. Hablando a los fariseos aquí, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por ser hijos del diablo, quieren ser los deseos del diablo. No quieren hacer los deseos de Dios. Por eso que es una locura decir que todos somos hijos de Dios. Porque si por naturaleza fuésemos hijos de Dios, tendríamos los deseos de Dios en nosotros mismos. Desearíamos entonces servirle a Dios por naturaleza. Desearíamos hacer el bien por naturaleza. Desearíamos ir a la iglesia. Desearíamos leer la Biblia. Desearíamos obedecer a Dios. Pero la realidad es que por naturaleza no es lo que mora en nosotros. Por naturaleza somos hijos del diablo. Suena feo. ¿Quién quiere decir: oh, yo soy hijo del diablo? Pero la realidad es que todos hemos nacido en esa condición. Tenemos que ser hechos hijos de Dios. Por eso que hay un contraste entre los hijos de Dios y hijos del diablo. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, cuando no obedecemos al Espíritu de Dios, queremos regresar a obedecer la naturaleza antigua, donde hacíamos los deseos del diablo. Por eso que es mucho más fácil mentir que decir la verdad, porque nuestra naturaleza originalmente, ¿verdad?, quería seguir al diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces va en contra de la verdad, lucha en contra de la verdad. Ahora, por nosotros saber esta verdad, por eso no podemos creer todo espíritu. Dios nos manda a probar los espíritus para ver si son de Dios. Pero ¿cómo es que los espíritus nos hablan? Pues espíritus usan instrumentos. Lo vemos desde el principio en Génesis 3. El espíritu del diablo, o el diablo, usó la serpiente. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y luego más adelante les dice: no moriréis. Mentira. El espíritu estaba usando un instrumento que era el diablo. Es interesante, y quizás es algo que ya todos sabemos, ¿verdad? Pero al principio la serpiente tenía patas, pero ya después que viene la maldición lo deja sin patas, y luego lo abandona Satanás. Satanás solamente usa mientras que te necesita, y luego ya cuando termina contigo te deja diferente a como te encontró, pero en peor estado, no mejor. Te va a nomás usar
para su beneficio, no el tuyo. Pero el Espíritu usa instrumentos. Lo vimos con Judas, que Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y vemos en otra parte que él entra en Judas, que entonces el diablo usa a Judas como instrumento, espíritus usan instrumentos. Entonces pueden usar personas, pueden usar programas de televisión, pueden usar películas. Tenemos que entender, ¿verdad? Puede usar música para influir, para hablarnos. Pueden usar amigos. Puede hablar, puede susurrarnos de verdad y hablarnos a nosotros mismos y decir: ¿cuántas veces hemos tenido una voz que nos está hablando y nos está diciendo: hazlo, y por qué no lo estás haciendo, y por qué no lo haces, y nadie te va a pescar, y nomás esta vez, y no le hagas caso a ese consejo, no le hagas caso a esa persona, o no le hagas caso, ¿verdad?, a lo que dice la palabra de Dios. No, tú hazlo de esta manera, es mucho más fácil de esta manera, y esa voz que va en contra la verdad, esa voz no viene de Dios. Todo hemos escuchado. Y lamentablemente todos lo hemos obedecido en alguna ocasión también. Pero son espíritus, es espíritu, no es espíritu de Dios. Así que puede usar personas, puede usar programas de televisión, películas, canciones, música, diferentes medios. Pero dice 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, y para que no les resplandezca dentro, para que les sean engañados, no crean la verdad. También otros instrumentos que usa los espíritus engañosos son libros, revistas, instituciones de educación, cultura. Puede usar cualquier cosa. Quiere usar instrumentos, porque cualquier cosa puede ser instrumento de justicia o instrumento de maldad. Todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Por eso que nos dice en Romanos que debemos prestar nuestros cuerpos para ser instrumentos de justicia, para que ya no seamos usados por el maligno, sino por Dios. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Regresando a 1 de Juan 4, dice 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Isaías 8:19 dice esto: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Cuántas casas hay aquí alrededor de nuestra área que te cobran $10? Y eso que es porque hay especial. Te cobran $10 para que te digan, ¿verdad?, tu futuro, tus números, ¿verdad?, que te van a ganar la lotería, o con quién te debes casar y con quién no te debes casar. Y dice, ¿verdad?, consultará a los muertos por los vivos. Y dice, a la ley y al testimonio. Dice, a la ley y al testimonio. No, regresa a la palabra de Dios para que sepas la verdad. No consultes a los muertos por los vivos. No consultes a los encantadores y a los adivinos. No, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no están despiertos, todavía están dormidos espiritualmente. Tenemos que regresar a la palabra de Dios y probar los espíritus, compararlo con la palabra de Dios y decir, ¿esto será verdad? Jeremías 23:25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira?
y que profetizan el engaño de su corazón. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Dice, con sus sueños hacen que olvide al pueblo de Dios, que se olviden del nombre de Dios, porque el pueblo de Dios ya no está probando los espíritus. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Por qué? Porque no probaron los espíritus, nomás escucharon y siguieron la corriente. Segunda Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Fíjense que aún negarán al Señor que murió por ellos. O otros dicen, quizás lo que está diciendo aquí con decir el Señor que los rescató, en que lucen como cristianos, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos van a seguir por no probar los espíritus, no compararlo con la verdad. Y por estos que siguen a esos, dice, la verdad es blasfemada, por no probar los espíritus. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, ten cuidado. Siempre, por eso que Cristo dijo tan seguido, velad y orad, velad y orad, velad y orad. Porque siempre tenemos que estar atentos de que nadie te engañe, nadie se esté aprovechando de ti. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice que su mayor cuidado no es, o su mayor deseo no es ayudar a la iglesia, sino destruirla. No es verdad seguir al Señor porque no son ovejas, sino destruir las ovejas. No están buscando qué es mejor para ti espiritualmente, están buscando lo mejor para ellos espiritualmente. Son lobos. No quieren que sigas al pastor de pastores, sino que quieren destruirte. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice, vas a poder observar tarde o temprano si alguien te está dirigiendo hacia el Señor o te está queriendo apartar de Él. Probad ese espíritu. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ni saben decir gracias, piensan que todo lo merecen, impíos, que no toman a Dios en cuenta en sus vidas, sino sin afecto natural, implacables, calumniadores, puro pleito, intemperantes, crueles, no sienten, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermano, muchas veces pensamos que el propósito de Satanás es para asustarnos, ¿verdad? Pensamos que ese es su mayor propósito, espantarnos. Ahí espantan, ahí está el diablo. Y pensamos que solo en nuestra cultura especialmente somos muy atemorizados de todo, ¿verdad? Allá espantan y hay tantas leyendas, ¿no? Que allá enterraron riquezas y oro, y cuando uno se acerca a esa casa se escucha en la noche arrastrando como, no sé, el tesoro, ¿verdad? Que escondieron allí. Y siempre hay tantas leyendas en nuestra cultura de todo, y espantan y espantan y espantan. Y porque nuestro enfoque es tanto que Satanás me quiere espantar, no entendemos su mayor propósito, que es para engañar. Estamos tan enfocados en que me va a espantar acá, ¿y dónde va a estar? No me va a espantar. Y nos está engañando aquí, acá, pero ni nos damos cuenta, porque estamos pensando, me quieres asustar. No, nos ha engañado tanto que ni entendemos su mayor propósito, engañarnos. Aún como se presenta, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Dice, ten cuidado a no ser engañado por el carisma de alguien o verdad, su personalidad, y no poner atención a su enseñanza. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que está tratando de hacer con su enseñanza? Quiere engañar. Que tenemos que tener cuidado de que muchas veces pensamos, y yo lo he visto, ¿verdad? Que llega alguien de una secta a una casa y para engañar, te podemos ayudar con tus biles, te podemos ayudar con algo. Y estas son religiones, pero riquísimas. Y quieren presentarse, ¿verdad? Con ayudarte y ayudarte. Y luego ahí te presentan una doctrina falsa. Y te presentan un Jesús que no es de la Biblia, sino que es una de mentira. Pero dejamos eso a un lado y no nos importa, porque me están pagando mis biles y porque me están trayendo comida cada semana. Así que tú dime del Jesús que tú quieras. A mí no me importa, tú nomás que sigue echándole, échale. Y nos está engañando. Y nos enfocamos en la personalidad de los muchachos que llegaron a mi puerta, en lugar de reconocer lo que me está presentando. Y no probamos los espíritus, porque nos enfocamos en lo que yo estoy recibiendo. Y hermanos, el enemigo no es tonto. Nos quiere ofrecer cosas materiales, con que creamos una mentira. No es tonto él, los tontos somos nosotros, porque no probamos todo espíritu. 2 Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, estos son los falsos profetas, siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dice que sus compromisos, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Dice, ni ellos se atreven a hacer las cosas que un falso profeta hace. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
Seducen a las almas inconstantes. Por ser inconstante, el enemigo observa esa inconstancia y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el que quiso seguir haciendo el mal por beneficio propio, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen, estos falsos profetas prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Prometen algo que no pueden ofrecer porque ni ellos viven en esa condición. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y quizás decimos: no sé, yo no creo que he enfrentado a alguien así. Hermano, acuérdese, Satanás no nomás te quiere espantar, te quiere engañar. Lo que acaba de escribir el Señor de un falso profeta, lo que hacen, lo que enfatizan, hermano, si somos honestos, muchos de nosotros permitimos que nuestros hijos vean programas que promueven estas cosas. Vemos películas que promueven estas cosas: adulterio, lujuria, inmundicia, concupiscencias, lo sensual, lo injusto, que nos quiere tentar a regresar a hacer las cosas que antes hacíamos, de lo cual Dios nos rescató, y queremos regresar a hacer lo mismo. Quizás no lo participamos nosotros, pero vemos a alguien participar en eso a través de nuestros ojos. Acuérdese que Aló fue afligido, su alma justa fue afligida por lo que vio y lo que escuchó. Y escuchamos, y nuestros hijos escuchan música de cosas sensuales, sexuales, cosas que en realidad no se deben repetir. Dice nefanda conducta, dice que esa nefanda conducta de las cuales participaban los sodomitas, lo vemos. Hermano, las películas de nuestros hijos tienen mensajes útiles también, a veces no tan útiles. Lo he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Que a veces, si no tenemos cuidado, hermanos, estamos permitiendo que nuestros hijos reciban un mensaje de que no tienen que obedecer a sus padres porque sus padres son tontos. La juventud sabe mejor que los padres, porque los padres ya no saben cómo dirigir un hogar. Que no hay, hermano, que no hay un infierno. Todos a morir. Vamos a un lugar donde todos celebramos la muerte, que todos nomás, ¿verdad?, festejamos, y es algo cultural. Y digo, si no probamos los espíritus, hermanos, si no dialogamos con sus hijos y decimos: mío, esto no es verdad, esto no es así, el espíritu de ellos está recibiendo un mensaje del espíritu engañoso que se está presentando a través de la televisión y la película. Nos estamos exponiendo a espíritus, y ellos no tienen discernimiento para probar y discernir. Entonces lo estamos haciendo nosotros por ellos, para ayudarles, para nosotros interpretar este mundo por ellos, porque ahorita ellos no
no tienen comunión con Dios, pero nosotros sí. Y Dios interpreta este mundo por nosotros. Tenemos que ayudarles a interpretar este mundo para ellos. Interpretarles, el mundo a ellos. Decir, mi hijo, esto es verdad. Mira, esto no es verdad. Esto sí es verdad, esto no es verdad. Probar todo espíritu. Compararlo con la palabra de Dios. Decir, a ver, esto cuadra. Es verdad que un hombre puede casarse con un hombre, porque así enseñan en programas de televisión. Es verdad que se le puede llamar matrimonio a lo que una mujer se casa con una mujer. ¿Eso es matrimonio? No. Ahora tampoco de que debemos, apedrear y matar a todos. No, tampoco, sino que demostrarle cómo tratamos, cómo oramos, cómo amamos, cómo tratamos de alcanzar. Pero, hermano, tenemos que probar todo espíritu. Nos hemos ido a un extremo donde hasta el mundo dice, estamos cambiando esta nación desde adentro hacia afuera. Y nuestro plan es conseguir la llave de esta ciudad también. Y con respecto a los conservadores intolerantes que piensan que nos pueden estorbar, ya estamos en sus salas cada noche, en los programas de televisión. Se están riendo de nuestro humor. Cuando la celebración del pecado reemplaza la confesión del pecado, Dios remueve su presencia. Si vamos a vivir lo que confesamos decir que somos, dice, amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, tenemos que velar y orar y probar los espíritus. No nomás pensar de que, hermano, ningún programa de televisión hoy en día es neutral. Ninguno. Están atrás de nuestros hijos. Me estaban contando que aún en una clase de inglés, de gramática, el profesor estaba atacando la fe de uno de nuestros alumnos. Dice que ella no podía entender, dice, lo que tenía que ver, lo que él estaba diciendo en contra de la fe cristiana con la clase. Sin embargo, estaba tratando de atacar su fe. Hay espíritus. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermano. Hay espíritus en todo lugar. Y tenemos que entender que están en contra la verdad, en contra del Espíritu de Dios, en contra de ti, para afligir tu espíritu, para apagarlo, para que no tengas influencia en este mundo. Quieren apagar tu luz. Y muchos de nosotros, hermanos, le estamos ayudando porque lo ponemos atrás, lo guardamos. No queremos que sepan que tenemos luz. Porque en lugar de probar espíritu, mejor decimos, yo mejor apago mi espíritu. Y así no influye a nadie. Pero todo el mundo está influyendo a ti. Hermano, tenemos que probar todo espíritu. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. Porque si son de Dios, te va a ayudar, te va a alimentar, te va a ayudar. Pero si no, te va a pagar. Hermano, no podemos ser perezosos en esta área. Tenemos que probar. ¿Estás probando? ¿Estás probando los espíritus? ¿O nomás estás dejando todo entrar a tu hogar y todo entrar a tu vida? Por esa razón muchos de nosotros ya no tenemos poder con Dios, porque estamos bien apagados. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, ayúdenos a regresar a su palabra, Señor. Ayúdenos a reconocer que somos seres espirituales y que nuestro espíritu está siendo probado cada día y cada momento. Y por eso tenemos que cobrar ese ánimo de nuevo cada día, esas fuerzas. Aunque nuestro hombre exterior se está desgastando, que nuestro hombre interior se vaya naciendo de nuevo cada día y que sea fortaleciendo cada día. Oh, hermano.